Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer una introducción a los cursos que vamos a realizar mañana. Mañana empezamos con 3 cursos. Básicamente, el curso de agentes, que nosotros lo venimos realizando hace varios años y que tiene que ver con cumplir con toda la currícula que pide la FIFA para el examen. Está estructurado el curso con la idea de poder dar respuesta a las 20 preguntas que realiza la FIFA, eh, tipo múltiplo de choice, y por el cual nosotros necesitamos rendir por lo menos 15 preguntas bien para poder obtener la licencia. El objetivo del curso es poder rendir el examen correctamente. Nosotros, la metodología que tenemos en ese curso son 15 charlas de 1 hora y media, sin interrupción, sin recreos. No es 1 hora cátedra, es 1 hora y media de reloj, para que entiendan de que aprovechamos al máximo el tiempo, porque es muchísimo el material, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y está estructurado en base a la cantidad de preguntas respecto de cada uno de los reglamentos. Básicamente se estudia en profundidad el reglamento de agentes, porque es uno de los reglamentos por los cuales se pregunta más, naturalmente, porque tiene que ver con esta profesión. Y después con el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Esos son 2 reglamentos por los cuales hay un 70% más o menos de preguntas. Por lo tanto, son 2 reglamentos que necesitamos estudiarlos en profundidad. El reglamento del estatuto y la transferencia del jugador se los muestro para aquellos que empiezan a introducirse en esta temática. Es el corazón del sistema del fútbol moderno, es el reglamento más importante que tiene el fútbol desde el punto de vista jurídico, la arquitectura jurídica, la pirámide jurídica del fútbol de las 211 asociaciones organizadas a través de la FIFA, está dada por este reglamento. Después, por supuesto, hay muchos otros reglamentos importantes, pero incluso muchos se derivan de este. Les voy a abrir un poquito más. Fíjense que si ustedes miran este reglamento, acá van a ver desgranar la organización del fútbol. Por ejemplo, el estatus de un jugador de fútbol, si es profesional o si es amateur, de qué depende, cómo se va a diferenciar uno de otro. Y después el grado de internacionalidad y el grado de nacionalidad, que es quizá lo que genera un poco de confusión. Yo he visto a lo largo de estos años que ya venimos charlando con un montón de gente, que genera un poco de confusión. El tema es el siguiente: la FIFA es a nivel mundial el que organiza el fútbol. Es la única organización internacional que tiene el monopolio de la organización del fútbol. Ahora bien, tiene 211 asociaciones que están compartiendo esta organización, y por los cuales la FIFA le ha delegado un montón de facultades. Entonces, muchas veces este reglamento va a ser aplicado y muchas veces no. ¿Por qué? Porque van a ser aplicados los reglamentos nacionales. Para ello, lo que hace la FIFA es otorgarles una cierta libertad. Nosotros denominamos esto interdependencia. Le otorga cierta independencia para hacer sus propios reglamentos, pero le da las pautas, le dice los principios que tiene que establecer. De tal manera que la Asociación de Fútbol Uruguaya no puede tener un principio distinto a la Federación Española, porque si no se jugaría el fútbol de forma distinta. Entonces te va dando ciertas normativas, ciertos principios, mediante el cual vos organizás el fútbol en tu país, y eso indica que hay una organización internacional que no se contradice. Ustedes ven perfectamente que si jugamos al fútbol en España o en Uruguay es exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. Naturalmente que a nivel nacional los campeonatos se organizan distintos, los premios son distintos, la organización de ascensos y descensos es distinta, pero los principios generales son iguales. Entonces, imaginen que en Argentina la segunda división ascienden 2 clubes, y en Uruguay puede ser distinto.
o en Brasil puede ser distinto. ¿Por qué? Porque cada asociación tiene la posibilidad de organizarse individualmente. Pero el principio general de ascensos y descensos, excepto en raras excepciones, funciona en el fútbol. Así que este es un concepto que siempre hay que entender, porque cuando nosotros estamos ejerciendo cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, lo primero que nos tenemos que parar y mirar es si estamos frente a un reglamento nacional o internacional. ¿De qué depende? Depende del grado de internacionalidad de esa situación específica. Entonces, eso es un tema que nosotros vamos a tratar de desgranar, primero porque se pregunta bastante en el examen, y segundo porque es muy práctico y ayuda muchísimo para la vida de la organización del fútbol, ¿no? Naturalmente. Después, de a poquito, este reglamento empieza a establecer los principios. La inscripción en el fútbol, la inscripción que para cualquier situación podría ser un tema administrativo, un tema, diríamos, menor, en el fútbol es sustancial. Siempre ponemos este ejemplo. Imaginemos un futbolista que se inscribe en la Asociación Francesa de Fútbol. ¿Eh? Y vamos a suponer que llega al PSG y que le hacen su contrato, da la conferencia, le pagan millones de dólares, casa, auto, comida, viaje, todo lo que vos quieras. Si no lograste inscribirlo en la Federación Francesa ese contrato, el futbolista no puede entrar a la cancha, porque la inscripción en el fútbol es constitutiva. Y nosotros vamos a ver en el curso que esto tiene una lógica, porque esto finalmente es como un rompecabezas. En la medida que vayamos poniendo las piezas, vamos entendiendo la lógica de toda la situación. Si nos falta una pieza, ahí queda como una especie de vacío. Entonces es muy importante entender cada una de las partes. Ya la vamos a desarrollar, pero el tema de la inscripción en el fútbol es muy importante. Acá tenemos la primera definición en el artículo 5 bis de lo que es una transferencia puente, la vamos a estudiar. En principio, para que se queden con idea, es una transferencia tramposa, decimos acá en Argentina. Es una transferencia que se hace con fines non santos, podemos decir, ¿no? Y generalmente se perjudica a un tercero. Por eso la transferencia puente está prohibida. Ya la vamos a mirar. Después en el fútbol hay certificados, documentos que son esenciales. Sobre todo en el fútbol moderno de los últimos años, en donde los sistemas electrónicos, los software, las tecnologías han ayudado muchísimo a este sistema mundial. La FIFA es la que más ha utilizado la tecnología a nivel internacional. Por eso tenemos documentos como el pasaporte electrónico del futbolista, un elemento indispensable para un montón de situaciones. Para el futbolista, para el club que desarrolló la actividad ahí y para su federación. Y es una información que hoy en día se obtiene electrónicamente a través de los sistemas de inscripción de futbolistas. Nosotros tenemos en este momento dos sistemas. Un sistema internacional, perdón, que se llama TMS, que es el Transfer Machine System. Es un software mediante el cual se inscriben en todas las transferencias internacionales de los futbolistas, a punto tal de que todo lo que se hace fuera del TMS es nulo, no existe. Este sistema internacional que es de la FIFA y se lo otorga gratuitamente a las federaciones, a los clubes, está conectado con los sistemas electrónicos nacionales. Como por ejemplo, muy conocido el Comet. Nosotros acá en Argentina tenemos el Comet, en Latinoamérica se usa bastante, en México tiene uno distinto, pero es un software muy parecido al TMS. Esto queda conectado y entonces nosotros estamos acá en un gran hermano, es decir, estamos en un lugar mediante el cual cualquier botón que nosotros apretemos se está viendo del otro lado de las distintas asociaciones. Por eso hoy en día se pueden hacer este tipo de documentos online. Nosotros hoy podemos litigar, reclamar un contrato online, no nos tenemos que mover, ¿no es cierto? Entonces, el pasaporte electrónico emite información individual del futbolista y certifica
que ese futbolista ha jugado de tal fecha a tal fecha y eso nos va a permitir conectar, como les decía en el rompecabezas, el pago de formación y solidaridad, que son dos conceptos y dos institutos que vamos a desarrollar porque se pregunta mucho, por supuesto, en el examen. El pasaporte del jugador, les decía, hoy es EPP, pasaporte electrónico, Electronic Passport Player, por sus siglas en inglés. Y el otro documento que está aquí muy cerca es el certificado de transferencia internacional, el CTI. El famoso CTI. No llegó el CTI, lo han escuchado a muchísimos periodistas en los medios, en las redes, y no pudo jugar. Bueno, vamos a explicar qué significa el CTI, qué es ese famoso certificado, cómo se ha desarrollado, para qué está, qué sirve, qué información emite. Y todo esto en función de que son elementos estructurales para que una transferencia de un futbolista sea correcta. Sea este futbolista sea amateur, sea profesional, sea del fútbol masculino, sea del fútbol femenino, sea de un futbolista menor de edad, que ya vamos a ver cuáles son los problemas que tiene la transferencia internacional respecto de los menores de edad. Vamos a ver también, por supuesto, esto que les decía de las consecuencias que tiene un jugador no inscripto o las consecuencias que tiene un jugador mal inscripto o las consecuencias que tiene un jugador no inscripto, ¿no? Entonces, luego empezamos a ver los principios fundamentales que tiene el fútbol. El fútbol está organizado bajo 6 o 7 principios que rigen el mundo del fútbol y que sin esos principios el fútbol sería otra cosa, o se jugaría de otra manera. El principio fundamental que tiene el fútbol moderno es el de la estabilidad contractual. Nosotros vamos a desarrollar mucho ese principio, porque en definitiva nos sirve para contestar preguntas en el examen, nos sirve mucho para entender la cabeza de la FIFA, que siempre un árbitro, un funcionario de la FIFA, lo primero que va a tener en la cabeza es este principio. Entonces, sabiendo nosotros cómo piensa la otra parte, vamos a poder actuar con muchísima más facilidad. Y también conociendo los principios generales del fútbol, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil contestar preguntas que a lo mejor no las tenemos en la normativa o dudamos, y siempre tenemos que estar a favor de estos principios. Son varios, pero el que podríamos decir ahora es el de la estabilidad contractual. La estabilidad contractual significa que los contratos hay que cumplirlos hasta el vencimiento. Porque en el fútbol todos los contratos tienen fecha de inicio y fecha de vencimiento. Son contratos a términos, no hay otro tipo de contratos. En general se manejan así. Y la FIFA dice, señores, los contratos los tenemos que cumplir hasta que terminen. O rescindirlos de mutuo acuerdo antes de que terminen. Las consecuencias jurídicas son exactamente iguales. Eso también es muy interesante que lo podamos establecer. Si nosotros queremos mañana romper un contrato entre un futbolista y un club, nosotros somos los agentes, nos sentamos con el club, pactamos una salida, salimos con un convenio de rescisión muy común en el fútbol, y entonces no hay consecuencias negativas para ninguna de las partes. El problema se da cuando alguna de las partes, club o jugador, o club y técnico, bueno, los técnicos es un lío terrible, ¿no? Ustedes saben que los técnicos están sentados arriba de sillas eléctricas. Entonces, fíjense cómo tiene que funcionar ese principio de la estabilidad contractual respecto de los entrenadores de fútbol, de los cuerpos técnicos. Es un tema realmente muy interesante. También la ruptura de un contrato entre dos clubes, ¿no? O una federación y un entrenador. Es decir, hay unas consecuencias terribles y es un tema realmente muy importante. Son temas de preguntas de examen, claramente, porque hacen a la estructura del fútbol. Entonces, vamos a saber qué pasa con el que rompe un contrato. Y entonces ahí surgen dos ventanas fundamentales. Sí, lo rompí, el contrato, yo, jugador de fútbol, pero tenía una justa causa. No me pagaron el salario. Entonces yo lo podía romper, sin problema. No tengo ninguna consecuencia negativa.
Por el contrario, voy a pedir una indemnización al club y hasta puedo pedir sanciones deportivas. Y acá estoy introduciendo otro tema estratégico en el fútbol, que es específicamente del fútbol. Sanciones deportivas, dije. Sanciones deportivas es lo más temido en el fútbol, porque imaginemos que hay clubes que tienen muchísimo dinero, ustedes ya lo saben. Imaginen las principales ligas, ahí no hay ningún problema de dinero. Entonces, imaginen yo un jugador de primer contrato profesional firmando en el PSG. El principio de estabilidad ahí no existiría porque a ellos romper el contrato mío, supónganse un primer contrato en Inglaterra que valga $2000 por mes, al PSG, que es el club más rico del planeta, o está por ahí, no les importaría nada. Es un vuelto, es un café para ellos, romper el contrato. Entonces no habría estabilidad. Entonces se le pone otro aditamento a esa situación para que ese principio no se rompa, que son las sanciones deportivas. Las sanciones deportivas significa que un club no va a poder inscribir futbolistas, va a tener vedada su inscripción y por más jugadores que haya comprado, Millonarios, por mi contrato roto, no va a poder inscribirlo. Es decir, hay como una especie de tenaza, como una especie de doble juego para que los principios en el fútbol los cumplan, los que tienen mucho dinero y los que no lo tienen tanto. ¿Mm? Entonces, esto tenemos que entender cómo funciona, porque entendiendo este sistema, entiendo que, valga la redundancia, las preguntas van a ir saliendo muchísimo más fácil. Estoy hablando mucho de lo que es el curso de agentes, pero simplemente decirle que a los que van a hacer el curso de Derecho Deportivo, lo que vamos a hacer es profundizar cada uno de estos temas, porque ya no tenemos la urgencia del examen. En el de agentes solamente vamos a la estrategia de rendir bien el examen. Tenemos muchísimas preguntas oficiales que ha hecho la FIFA, que nos han pasado nuestros alumnos y que nos dan un norte, una guía específica de por dónde anda la FIFA en las preguntas, ¿no? Pero los que vayan a hacer el de Derecho Deportivo, profundizamos muchísimo más todo eso, vemos jurisprudencia, vemos casos específicos, vemos documentos de la FIFA, ¿m? Algo que les va a dar muchísimas más herramientas para la vida concreta, porque en definitiva el fútbol está desarrollado mucho, no solamente por los reglamentos, sino por lo que dice la FIFA de los reglamentos. En este caso, supónganse el Tribunal del Fútbol o lo que dice el Tribunal Arbitral del Deporte. Y acá introduje otro elemento. ¿Qué es el Tribunal Arbitral del Deporte? Es el único órgano independiente que la FIFA acepta que se apele sus decisiones. Es un órgano que en general las federaciones de fútbol, el Comité Olímpico utiliza, es el que tiene más prestigio para ir y resolver situaciones. Entonces, para los que vayan a hacer ese curso, sepan que lo que van a ver ahí son normas estructurales profundas respecto de temas centrales que tiene el fútbol. Por ejemplo, esto que les decía de recién yo, ¿qué pasa con el club que rompe un contrato? ¿Qué pasa con el club que no paga un salario? ¿Qué pasa con el club que fuerza a su futbolista a que rompa el contrato? ¿Qué pasa con ese club que quiere que el técnico se vaya y hace un abuso de ese contrato? Todo eso se ve profundamente en el curso de Derecho Deportivo. ¿Mm? Y en el curso de agente, por supuesto, vamos viendo las reglas, las normas, ¿no? Porque necesitamos ver de un plumazo este reglamento, el reglamento de agente, el reglamento de la Cámara de Compensación. Ya vamos a ver qué es la Cámara de Compensación. Para los que todavía no la han visto, es un instrumento absolutamente nuevo en el fútbol, tiene vigencia de un año, empezó a funcionar en noviembre del 22, un elemento estratégico en el fútbol, y por lo tanto hay un reglamento específico. Vamos a ver las transferencias internacionales, vamos a ver el reglamento de procedimiento. Es decir, hay muchísimos elementos. Vamos a ver salvaguardia en el fútbol. Salvaguardia significa cómo protegemos a los menores en el fútbol, que ha sido una piedra en el zapato para la FIFA. Ustedes saben cómo los clubes manejan
chicos y chicas de 9, 8, 10 años, el fútbol ha tenido que tener protocolos por la cantidad de denuncias que ha tenido. Entonces, vamos a saber cómo nos vamos a tener que manejar en el fútbol respecto de menores. A los agentes incluso les toman después una pequeña prueba aparte para que puedan ejercer la actividad con menores. Es decir, que hay como un doble juego de protección porque, no tengo ni que explicarlo acá, ha sido muy traumático para el fútbol y para la FIFA, ¿no? Consecuentemente. Así que ese es el tema de menores, naturalmente es un tema de desarrollo muy interesante en el fútbol. A todos los que van a hacer los 3 cursos, les digo, tenemos una página de derechos del fútbol que es absolutamente gratuita. Ahí tenemos, si mal no recuerdo, 4 libros que los pueden descargar en forma gratuita. ¿Para qué? Para ir profundizando aquellos que tienen posibilidades y para los que no tienen tiempo, por lo menos tenerlos en sus computadoras para cuando viene el gran tema, o de tema de menores, o de estabilidad contractual, o de incumplimiento de un contrato, o de realización de un contrato. Bueno, ahí van a tener muchísimos elementos que les va a ayudar a ustedes a generar respuestas a temas puntuales y concretos que tiene el fútbol. Y después hay un montón de artículos específicos respecto de temas que son candentes, ¿no? Como las preguntas más frecuentes para el derecho de formación o el mecanismo de solidaridad, o como les decía, el tema de menores, o el tema de los pases libres, qué pasa con un futbolista que me lo están reteniendo, cómo lo puedo resolver. Todo esto está en esa página, así que si quieren la pueden usar de complemento, ¿no? La pueden ir usando como de apoyo, ¿no? Bibliográfico, si se quiere. Muy bien, fíjense que acá en el punto 04, estoy acá, eh, ay, me fui. Acá, apreté ahí y me fui directamente al punto. El punto número 4 es el punto en el que se establece, eh, casi diría, el elemento central. Acá está, estabilidad contractual entre jugadores profesionales y clubes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los cumplimientos de los contratos y esto que yo les decía, la manera de rescindir los contratos y cuáles son las consecuencias. Muy bien, en el punto 5 tenemos el tema acá muy específico del fútbol. Para entenderlo es un tema que el que viene de afuera dice, esto me suena muy raro, y es raro, que es los derechos económicos en el fútbol. Es un tema, primero que a la FIFA le ha traído montones de problemas. A mi criterio, se lo sigue trayendo. Ríos de tinta se han escrito sobre 2 artículos. Libros completos. Hasta la FIFA ha sacado un manual de 600 hojas. Esperen que se los quiero mostrar porque ustedes van a decir, miren, ese artículo tiene 6 renglones, 7, y este tiene, en realidad este es hasta acá, porque después lo otro era hasta el 2015, así que fíjense, son 10 renglones. Bueno, es una cosa increíble la cantidad de consecuencias que sale de esta situación. Los derechos económicos en el fútbol. Nosotros tenemos ahí en la página algunos también artículos que les pueden ser útiles y algunos capítulos de algunos libros que les pueden ser útiles. Pero básicamente es lo siguiente. Nadie que esté de afuera del fútbol puede invertir en una transferencia internacional de un futbolista o en una transferencia nacional de un futbolista. Básicamente es eso, es ese concepto. ¿No? Y ustedes me van a decir, pero ¿y tanto lío por eso? Ya está, ya lo dijiste, no pasa más nada. Bueno, a partir de ahí surgen un montón de situaciones, ¿no? Es una figura que ha ido evolucionando. Básicamente lo que quiere decir esto es, ningún tercero puede tener derechos económicos en una transferencia de un futbolista. Es decir, se protege absolutamente, se encapsula, se pone dentro de una caja la autonomía que tiene la transferencia de un futbolista. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, porque hubo enorme cantidad de líos con esto. Esto arrancó en el caso Tevez, en el West Ham, en donde
el futbolista le pertenecía a una empresa, y entonces, claro, le sacaban totalmente independencia al club. El Huesca no decidía ni cuándo se vendía, ni cuándo se compraba, ni cuándo jugaba, ni a cuánto se vendía, ni cómo se pagaba. Entonces, en un momento la FIFA dijo, señor, en todos estos que son dueños de las transferencias de los futbolistas, tienen que salir del fútbol. Y a sangre y fuego han salido, más o menos, ya vamos a discutir. Lo vamos a charlar mucho más profundamente en el derecho deportivo, ¿no? El derecho de fútbol. Pero, pero naturalmente no ha sido, eh, no ha sido eh, fácil, no ha sido fácil. Y tampoco lo que se permite, vamos a definir qué son los terceros en el fútbol, ¿no? Naturalmente, vamos a definir qué son los terceros en el fútbol. Vamos a definir que no puede haber influencia sobre los clubes. Es decir, cuando yo le hago un contrato a un futbolista, yo no puedo recibir instrucciones de nadie. ¿Por qué? Porque no se me puede sacar autonomía deportiva para decidir sobre la vida de ese futbolista. ¿Qué significa esto? Que supónganse que a mí me acaban de transferir del club A al club B. Y el club A le dice, muy bien, si vos vas a transferir al club C a Pablo, entonces me tenés que informar a mí, club A. ¿Eso qué significa? Eso es una clara influencia del club A sobre el club B, porque al club B le cae, digamos, cierta imposibilidad de decidir un montón de situaciones, sin informarle al club anterior. Insisto, hay de esto un montón, lo vamos a profundizar mucho en el de derecho del fútbol, y lo vamos a trabajar normativamente en el de agente. Nosotros tenemos un tercer curso para todos aquellos agentes que quieran empezar a trabajar en la actividad. ¿Por qué? Porque hemos detectado de que hay muchísima falencia de conocer este ámbito, sobre todo para todos aquellos que vienen de afuera, que todavía no tienen una carrera y una cartera de clientes. Y la idea es decirle paso a paso las herramientas que podemos construir para generarle los primeros clientes. Y una vez que conseguimos los primeros clientes, no solamente es importante el cliente, sino también es muy importante la cantidad de situaciones comerciales que nos puede dar ese cliente, que entiendo que hay muy poco conocimiento respecto de esa situación. Hay poco conocimiento para que un agente, por ejemplo, pueda sentarse a defender el contrato del futbolista, que es el corazón del sistema. Yo, Pablo, que soy agente, le consigo un contrato a mi cliente y me tengo que sentar con el club a pelearle el salario, a pelear la cantidad de años, a pelearle los premios, a pelearle la productividad, a pelearle las situaciones variables. Es un mundo de cosas, ¿no? Entonces, aquel que tiene más conocimientos, por supuesto, tiene más ventaja para sentarse, sobre todo en clubes que a veces estamos peleando con clubes muy importantes, fuertes, que vienen teniendo una experiencia muy interesante, que tienen abogados que son expertos en la materia, y no es fácil sentarse ahí. Entonces, darle a los nuevos agentes herramientas que les permitan hacer el contrato, sentarse con los clubes, ver todas las potencialidades que tiene mi cliente. No solamente el contrato del futbolista es lo que va a recibir el agente como honorarios. Vamos a ver que hay muchísimos contratos comerciales que puede hacer ese futbolista. Y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, cómo podemos trabajar respecto de esa situación. Y qué tenemos que preservar para que ese futbolista nos pueda dar un montón a nosotros y al futbolista mismo de situaciones económicas muy positivas. Dependerá mucho de cómo negocie mi contrato sentado en el club para que después de ahí pueda yo desprender un montón de otros negocios que podemos hacer respecto de ese cliente. Así que ese es un curso que nos gusta muchísimo. Participan agentes, participan gente que nos ayuda mucho en cómo se trabaja hoy con las plataformas.
Imagínense que hoy hay muchísimas plataformas que generan muchísima información. La historia del futbolista, la historia del club, la historia de cada uno de los partidos, las fortalezas y debilidades que tienen los futbolistas. La utilización de esas herramientas nosotros las necesitamos conocer porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de tener una gran ventaja respecto del mercado, que hoy es absolutamente competitivo. ¿Mm? Y por supuesto también manejo de las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día un Twitter mal entregado de un futbolista en un club puede, o de un entrenador puede hacer desaparecer ese contrato. ¿M? Y podemos dar ejemplos miles que existen en el fútbol. Y también la posibilidad de la utilización de ciertas plataformas que directamente nos ayudan a conseguir clientes. Por lo menos al que tiene cero es posible que le sirva todo ese sistema y después uno naturalmente lo tiene que evaluar. ¿Le sirve o no le sirve? ¿O toma esta parte y no la toma? Lo que no puedes es desconocerlo. Desconocer todos los sistemas que hoy funcionan para los representantes, para los agentes, porque naturalmente uno va a tener muchísimas herramientas y puede ir combinando incluso. Vamos a ver cuál es la pirámide que nosotros hablamos respecto de cuáles son las características centrales, las fortalezas de esta profesión de la gente. Hoy podemos decir que la gente es una profesión, porque tiene una licencia, porque tiene un examen, porque tiene reglas, porque tiene reglamentos, tiene derechos, tiene obligaciones. Es decir, hoy podemos decir sin ninguna duda que existe la profesión de la gente a nivel internacional. ¿Mm? Así que bueno, estos son los tres puntos centrales con los que arrancamos mañana. Espero que nos puedan acompañar porque, bueno, a nosotros nos gusta mucho. Venimos de dar el Congreso Internacional de Derechos del Fútbol con más de 1000 participantes que hicimos el sábado. Está disponible. Hay materias como, por ejemplo, el sucesor deportivo que dio un profesional ecuatoriano que les puede servir. Es materia de examen, la sucesión deportiva en el fútbol, que es otro mundo. Así que ese es un tema que está disponible en YouTube y lo hemos hecho ayer con expertos en la materia. Bueno, estas son las temáticas que vamos a desarrollar. Acá está en el punto 18 Cuater desarrollado lo que es el fútbol femenino, fundamentalmente el desarrollo de la maternidad, que es algo interesante para el examen y para la vida cotidiana de la gente. Recuerden que el fútbol femenino es el que más ha crecido, que empieza a ser una unidad comercial realmente muy importante. Esto está desarrollado en varios artículos, ¿no? En el 18 Quater, en el 18, bueno, hay varios artículos que después se los voy a ir contando. Bien, y me queda muy poquito, me queda un minuto y medio, pero quiero contarles y cerrar con esto. Hay todo un desarrollo de respecto de menores en el fútbol, como le venía diciendo, casi todo sale de este artículo 19. Es básicamente, de esto salen un montón de elementos, ¿no? El 19 bis es un pariente, un primo hermano cercano, pero específicamente respecto de las academias. ¿Qué pasa con los menores que van a academias privadas, a escuelitas o este tipo de situaciones? Bueno, ¿cómo se desarrolla con el fútbol organizado? Eso está en el 19 bis. Como ven, son artículos que, miren, páginas, ¿no? Páginas completas. Bueno, es la manera de redactarlos que tiene la FIFA. Bueno, se me va terminando el tiempo, los espero mañana en los tres cursos, a la mañana a 11 horas de Argentina, el de primeros pasos de la gente, a las 2 de la tarde, no, 3, bueno, no me acuerdo de un horario, creo que es a las 3 de la tarde el de agentes, el de derecho deportivo y el de agentes a las 18 horas. Pero les vamos a mandar toda la información para que ustedes las tengan. Los espero mañana, espero que haya sido útil esta introducción y bueno, y nos vemos en el curso.